Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las macromoléculas y la interacción o el reconocimiento molecular es una de las cosas que tendremos que estudiar en el caso de todas las propiedades de las biomoléculas que estamos hablando y que componen a los seres vivos y que por tanto son fundamentales para la vida. Como os podéis imaginar, las macromoléculas y los monómeros constituyentes tienen unas direccionalidades o un sentido, especialmente en el caso del ADN. Las macromoléculas que estudiaremos contienen además información en funciones determinadas en cada organismo y desde el punto de vista celular. Las biomoléculas tienen una estructura tridimensional característica que llevan a que las fuerzas débiles mantienen estructuras biológicas y determinadas interacciones entre biomoléculas. La direccionalidad de interacción y función del reconocimiento de las macromoléculas forman enlaces covalentes y normalmente fuertes, además de que se dan interacciones no covalentes como son el enlace de hidrógeno, las interacciones iónicas, las fuerzas de Van der Waals o las interacciones hidrofóbicas. Si bien es verdad que el orden de este tipo de fuerzas se requiere como el enlace covalente, que es el más fuerte, después estarían las interacciones iónicas, después el enlace de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas quedan en cuarto lugar y en el último las fuerzas de Van der Waals. El reconocimiento entre biomoléculas está mediado normalmente por fuerzas débiles que además restringen a los organismos vivos en un estrecho rango de condiciones ambientales que generalmente se encuentran en el entorno más acuoso y por tanto siendo moléculas normalmente polares. Pero esto lo iremos viendo, como digo, en los siguientes puntos y empezaremos a hablar posteriormente sobre los péptidos porque hay mucho que hablar sobre esta parte de péptidos y o proteínas porque tienen distintas estructuras. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.